Bien, vamos a hablar ahora sobre cómo le fue a cada país en esos años 20. Vamos a comenzar con Alemania, que fue la gran derrotada durante la guerra, país que había tenido un gran desarrollo anterior al 14 y que va a sufrir sanciones muy importantes en la guerra. En principio, digamos, tiene los datos en el texto desaborido, tiene una cantidad de muertos superior a 5 millones de personas, algo menos del 10% de su población total, y también va a sufrir en los acuerdos de Versalles la pérdida de una cantidad de territorios, la Alsacia y la Lorena, retornados a Francia, sobre territorios orientales de Alemania va a perder parte de esos territorios para que la creación de un nuevo país que es Polonia, va a perder sus colonias en África, que van a ser tomadas por ingleses o franceses, y uno de los aspectos que va a ser humillantes y que va a tener que ver con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, según distintos autores, es la partición territorial de Alemania con una parte mínima en el oriente mayor que va a quedar separada del resto de Alemania por el corredor de Danzig, un puerto que le va a dar ese corredor salida a Polonia, a los puertos del Báltico, pero que justamente va a dejar partir en dos a Alemania. Justamente la Segunda Guerra Mundial va a comenzar cuando los alemanes tomen el puerto de Danzig bajo la época de Hitler. Bueno, las sanciones económicas también tuvieron que ver con el pago se le impone el pago de los costos de la guerra. En particular los franceses, que habían tenido el mismo trato por parte de Alemania en la guerra franco-prusiana, habían tenido que pagar el costo de la guerra, Alemania le había, digamos, robado o llevado el tesoro francés y luego tuvieron que pagar el costo de la guerra. Bueno, fue el país más interesado en que Alemania pagara el costo de la guerra. Hay datos que el costo de la guerra a pagar por Alemania significaba 2 productos brutos internos alemanes, o sea, es una deuda inconmensurable. Y de la misma manera también se le aplicó sanciones en cuanto a, digamos, a la entrega de locomotoras, buques mercantes, prohibición de creación de una industria alemana de guerra, imposibilidad de tener destacamentos militares cerca de la frontera con Francia, y límites al número de componentes del ejército. O sea, Alemania sufre una situación extremadamente dura por parte de los países vencedores. Con razón los franceses, en tanto que los destrozos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial habían sido en sus territorios, van a tratar de resarcirse del costo de la franco-prusiana y de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Alemania va a vivir con un gobierno socialdemócrata, la República de Weimar, que va a tener grandes dificultades para estabilizar su economía ante estas exigencias y va a provocar digamos, finalmente un proceso inflacionario muy, muy grande. Tienen datos sobre la inflación y la paridad entre las monedas. Frente al dólar, en los primeros años pierde más de 6 veces su valor la moneda alemana y va a terminar en una muy conocida hiperinflación del año 23, donde directamente los precios no tienen, digamos, no tienen límite, y en medio de un gran conflicto político donde el temor de la burguesía alemana y después de la burguesía de otros países de Europa y del propio Estados Unidos era que se repitiera una revolución obrera como había ocurrido al final de la guerra en la Unión Soviética, ¿no? En la vieja Rusia que se transformó en la Unión Soviética. Eso va a ocasionar que en el año 24 un banquero norteamericano junto con otros banqueros se propusieran estabilizar la situación económica y política de Alemania, y Dawes, este banquero, va a, digamos, idear un programa de asistencia de créditos, de inversiones directas norteamericanas dentro de Alemania, que posibiliten, digamos, superar la hiperinflación, superar la crisis económica
y dar lugar a un cierto crecimiento económico, pero siempre con la espada, digamos, de Damocles sobre el tema del pago de la deuda, que recién en la década del 30, fíjese que va a llevar a tal punto que va a ser Hitler en el año 33 el que desconozca todas las deudas de Alemania producto de la Primera Guerra y durante los años 20. Así que bueno, Alemania tuvo una situación muy compleja a lo largo de esta década, y con gran inestabilidad política y donde algunos, en particular Keynes, el célebre economista que participó como agregado en la delegación británica que negocia la guerra, escribió en un libro que se llamó Las consecuencias económicas de la paz, que el trato dado a Alemania era demasiado duro y que veía casi inevitable el inicio de una Segunda Guerra Mundial, que efectivamente ocurrió. Digamos que se resolvió mal la guerra, se fue demasiado duro con Alemania y eso tiene que ver con el inicio de la Segunda Guerra. Bueno, distinto fue el desempeño de Estados Unidos en la década del 20, ¿no? Estados Unidos tiene una acumulación de oro, vimos el crecimiento del Producto Bruto norteamericano durante los años de la guerra, que se va a mantener en los años 20, ¿no? Donde hay distintos gobiernos republicanos, gobiernos de empresarios que imponen el crecimiento económico muy fuerte y que resulta de la política digamos, del fracaso del plan Wilson, del que mencionamos antes, va a tener una política proteccionista, aislacionista de Estados Unidos respecto a los problemas de Europa. Entonces, va a llevar su política, por ejemplo, a elevar sus tarifas aduaneras, o sea, es acreedor de las finanzas internacionales de Europa y a su vez tiene política proteccionista en el balance comercial, con lo cual va a haber una afluencia de oro durante toda la primera parte de los años 20 que va a dar lugar a un aumento de más del 50% de las existencias de oro que mencionamos, o sea, una etapa de pujanza donde también se da el fenómeno de el aumento, digamos, del consumo de la población. Comienza en Estados Unidos a partir de los años 20 lo que se llama la sociedad de consumo, vinculado con distintos aspectos, con la masificación del automóvil que llega a sectores populares, la creación del crédito del consumo, el consumo de bienes de esparcimiento, de lujo, digamos, se da un fenómeno que se da fundamentalmente en Estados Unidos, como decíamos, mientras Europa vive en los distintos países el estancamiento, la crisis, en Estados Unidos se da un crecimiento muy importante y que a partir de la segunda mitad de los años 20 también está vinculado con una euforia bursátil, una gran especulación bursátil, que finalmente va a llevar, digamos, a un aumento de los valores de las acciones, de rendimientos financieros por encima de los productivos, que van a preanunciar en el año 29 el quiebre de la bolsa, en tanto que era un crecimiento que, digamos, de los valores de la bolsa que no tenía que ver con la realidad económica norteamericana. Así que bueno, proteccionismo, restricción al comercio internacional, y, digamos, una política que no favorecía la recuperación europea. En tanto, Estados Unidos reclamaba que los países europeos pagaran las deudas de guerra y, de alguna manera, eso significaba las dificultades de crecimiento de estos países. Bueno, uno de los que sufre una política ortodoxa va a ser Gran Bretaña, el país líder en el comercio mundial y con la moneda más fuerte del mundo hasta la Primera Guerra Mundial, termina endeudado durante los años de la guerra y habiendo abandonado la convertibilidad. Entonces, una de las cuestiones que ustedes tienen que conocer es el debate parlamentario que hay entre 1924 y 1925 acerca de cómo se tenía que volver a la convertibilidad de la moneda y con qué paridad.
donde en ese debate los sectores del Partido Conservador, liderados por Churchill, Winston Churchill, que es primer ministro británico, imponen una política ortodoxa favorable a volver a la convertibilidad y finalmente se aprueba con la paridad de la libra oro anterior a la guerra. Entonces, los precios de la economía, salarios, bienes, van a tener una, digamos, la necesidad de todos esos precios de, digamos, de adecuarse al nuevo valor de la libra. Entonces va a haber una deflación de precios, una caída de los precios paulatina en los años 20, y eso va a provocar que se demore el crecimiento de la industria en Gran Bretaña, una industria que ya parecía como obsoleta, no competitiva con la norteamericana, y que a su vez tenía un tipo de cambio que no favorecía las exportaciones, no favorecía el consumo dentro de la propia Inglaterra, y entonces, digamos, es un buen ejemplo como una política ortodoxa de ajuste del gasto público, de ajuste del conjunto de los precios. Una política deflacionaria llevó a una política de estancamiento en Inglaterra en los años 20. Cuestión que fue diferente a la evolución de Francia, que tuvo una política de volver a la paridad del oro, pero con una paridad donde reconociera la inflación que hubo en los años de guerra y en la temprana posguerra. Esa política de devaluar el franco provocó que las exportaciones francesas fueran crecientes, que le permitió acumular oro en el tesoro francés y dio lugar, digamos, a una mejor evolución del Producto Bruto a lo largo de la década del 20 comparado con una política ortodoxa en el caso inglés. Pese a que Francia fue sobre todo la gran perjudicada, digamos, por la decisión de los bolcheviques en Rusia de no pagar sus deudas externas. Francia era fuerte acreedor de Rusia antes de la guerra. Pese a eso, Francia, digamos, tiene una recuperación superior a la de Inglaterra. Así que, bueno, y en términos generales, en todos los países, la crisis económica y la inestabilidad política es lo común en los países europeos. Sobre el fin de la década del 20, bueno, hay alternancia de gobiernos conservadores, socialdemócratas, que disputan cuál es la política económica para llevar adelante en medio de esta situación, como decimos, de estancamiento económico. Bueno, así estamos llegando a la crisis del año 29 y a la depresión del 30, que va a ser la razón de la próxima clase.